Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre histología del ojo. Espero que hayas leído un poco para que sea más fácil de entender. La forma en la que estudiamos el ojo histológicamente es dividiéndolo en sus capas, por decirlo así. Es como una cebollita, en la cual la capa más externa se denomina túnica fibrosa, después está una túnica vascular y hasta dentro una túnica nerviosa o sensitiva. Vamos a ver los componentes de cada una de sus partes y a ver si así es más sencillo su estudio. La túnica fibrosa, que es la capa más externa del ojo, que la marco aquí con azul, vamos a tener esta capa tiene como característica ser abundante en tejidos conectivos, sobre todo colágenos tipo 1 que dan mucha resistencia, algunas secciones fibras elásticas, y se compone en la mayor parte del globo ocular de la esclerótica, que la esclerótica es cuando tú ves un ojo de frente, la región que ves en blanco del ojo, esa es la esclera, y en la parte central, donde está justo el color del ojo, donde está el iris, enfrente, esta esclera se vuelve translúcida y ahí ya se denomina córnea, ¿no? Y tenemos la zona de transición entre la córnea y la esclera, que es el limbo esclerocorneal. Ahorita hablaré de eso. Después, más profundo, tenemos la coroides, que es esta región que está en rojo, y que su función ya no es tanto de soporte, sino de nutrición. Esta capa va a ser la capa más vascularizada, va a tener abundantes vasos sanguíneos y también vamos a ver muchas células pigmentadas, melanocitos ahí distribuidas. En su porción, digamos que en los 2/3 posteriores es la coroides y en la parte anterior esta coroides se va a dilatar y va a formar algo que se llama el cuerpo ciliar, que vamos a tener que, hay músculo liso en su interior y algunos procesos, ahorita les explico la anatomía de eso, y en la parte ya de hasta adelante, digamos que la coroides termina en esta dilatación llamada ay, se me fue el nombre, no es la pupila, es el iris, perdón, el iris. Y este iris es el que vamos a poder ver el color de los ojos de las personas, ¿no? Y este iris al final va a formar este hueco llamado pupila. Y en la capa más interna tenemos la túnica nerviosa, que va a ser la parte sensitiva, la parte del ojo que perciba la luz. Y está compuesta por la retina, principalmente. Ahora, vamos a ver que no solo está la retina, está la emergencia del nervio óptico y demás. Ahora, en el interior del ojo tenemos algunos medios que permiten el paso de luz. A estos se llaman medios dióptricos y son los que juegan un papel importante para poder enfocar los objetos. El primer medio que tiene que atravesar el ojo, pues es la córnea, por ende es el primer medio dióptrico. Después, entre la córnea y esta segunda lente llamada cristalino, hay un líquido aquí en medio que es el humor acuoso. Después llega el cristalino, la luz sigue atravesando y aquí atrás, aunque parecería que está hueco, en realidad hay una especie de gelatina en su interior que es el humor vítreo. Entonces, iremos viendo cada uno de estos componentes. Aquí tenemos el mismo corte, pero ahora sí ya no en una imagen, sino ya no en una ilustración, ya es un corte histológico con H y podemos ver del lado izquierdo está la parte anterior del ojo, del lado derecho la parte posterior. Aquí vemos la emergencia del nervio óptico, aquí vemos la córnea, esta zona que en vivo sería translúcida, y después toda esta esclera que se ve muy acidófila, ¿no? Muy rosita, y debajo veo una línea más oscura, que es la parte de la coroides, que ahorita veremos que tiene muchos melanocitos. En la parte más anterior de la coroides vemos cómo se dilata. Esta estructura es el cuerpo ciliar, que tiene ahí unos procesos ciliares, que son como unos deditos, y en la parte más anterior el iris, que va a formar el orificio de la pupila. Y después aquí vemos el cristalino, uno de los medios dióptricos. Obviamente aquí no vemos el humor acuoso ni el cuerpo vítreo, porque pues, son líquidos y se pierden con el corte. Y la capa más interna, que será la túnica nerviosa de la retina, es esta que se desprendió, ¿no? La retina está poco fija en el ojo, entonces es fácil que se desprenda, y es lo que están viendo ahí. Empezando con la córnea, hay muchos nombres, muchos epónimos en ojo. Entonces, intenté ser lo más didáctico posible, pero pues sí toca echar un poco de memoria. La córnea es relativamente fácil porque es ABCDE, ¿no? Entonces, el A sería el epitelio corneal anterior, que es esta serie de células que está aquí adelante. Desde aquí podemos ver que es un epitelio estratificado y las células de hasta arriba son planas y no tienen queratina. Entonces, es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Algo importante de este epitelio es que recibe algunas fibras nerviosas del nervio trigémino, de este par craneal que le va a dar sensibilidad. De ahí que cuando una basurita o algo cae en el ojo, pues lo percibimos, ¿no? Tenemos sensibilidad. Este epitelio, como ustedes saben, todos los epitelios tienen una membrana basal. La membrana basal de este epitelio empieza con B, ¿no? La membrana de Bowman, ¿no? Es una membrana basal como cualquier otra, ¿no? Con las colágenos que ya le caracterizan y demás. Y después tenemos toda esta sección acidófila más pálida, ¿no? Que constituye más del 90% del espesor de la córnea, que es el estroma corneal. Y el estroma corneal se compone principalmente de fibras de colágeno. Son fibras de colágeno tipo 1 y fibras elásticas. Y una curiosidad que tienen es que su disposición es perfectamente regular. De hecho, entre una capa y la otra suele haber un ángulo de 90 grados, una configuración que se denomina ortogonal y que permite perfecto el paso de luz. Los núcleos que vemos ahí pues son de fibroblastos. Obviamente estos huecos que vemos no existen en la vida real, en realidad está junto con pegado, nada más que en la técnica histológica se separan sus fibras. Terminando este estroma corneal, tenemos una última capa de fibras de colágeno que se le llama capa de predesmet o capa DUA, ¿no? Y esta capa DUA o túnica DUA es una capa de tejido conectivo denso regular, que es colágeno tipo 1, que le da soporte estructural a la córnea, la hace resistente a los traumatismos.
Eh, Obvio, no pretendo que se vea una capa de fibras de colágeno a la microscopía óptica. Sabemos que está ahí por los estudios con otras técnicas de microscopía electrónica principalmente, pero es importante que tengan el concepto de que sepan que está ahí, ¿no? Después viene una membrana basal, que es la membrana de Desmet, por eso se llama la previa capa de Desmet o capa dual, y la membrana de Desmet es una membrana basal, al igual que lo es la membrana de Bowman, nada más que esta capa de Desmet, esta membrana de Desmet va a alojar a un epitelio que se llama el endotelio corneal posterior o endotelio corneal. Los endotelios, si se acuerdan, son epitelios planos simples. Entonces, este es un epitelio plano simple, es esta capita de células, apenas se alcanza a ver un núcleo ahí, ¿no? La importancia sobre todo de este epitelio es que va a permitir la difusión de nutrientes y de agua, sobre todo para mantener bien hidratada la córnea, y también metabolitos o desechos celulares de la córnea pueden salir por esta capa, por este endotelio posterior, este endotelio corneal, para que se pueda reciclar del líquido que está aquí adentro, que se llama humor acuoso, y ahorita hablaremos de él. Este es un corte con HY, vemos el endotelio corneal anterior, sabemos que está la membrana de Bowman, el estroma corneal, ¿no? Con todas las fibras de colágeno, algunos fibroblastos, la capa DUA, que sabemos que existe en esta región, que es como una última capa de fibras de colágeno que refuerza a la córnea, la membrana de Desmet, que es la que sostiene el endotelio corneal, que es la última capa de células en la parte posterior. Algo que me gustaría comentar es, la córnea es uno de los órganos que inmunológicamente está aislado, es como una isla inmunológica en la cual no hay células de defensa. Aquí no vamos a encontrar infiltrados inflamatorios, neutrófilos, linfocitos o cosas así de forma natural, ni células dendríticas como células de Langerhans de la piel. No existe ninguna de estas vigilancias inmunológicas y esto la hace muy atractiva porque entonces podemos hacer trasplantes de córneas sin riesgo de rechazo, ¿no? Con muy poco riesgo de rechazo. Obviamente, si viéramos infiltrados inflamatorios, siempre es patológico, ¿no? Siempre es anormal, no deberíamos de ver eso. En un acercamiento a la capa más anterior de la córnea, podemos ver estas células que son poliédricas, pero la más superficial, que suelen ser más planas, que no tienen queratina. Nada, esta membrana basal que ven aquí, que se ve bastante gordita, ¿no? Es la membrana de Bowman, y aquí abajo ya estaría el estroma corneal. Algo importante es esta córnea, que sería esta región de aquí. Aquí estaría el epitelio anterior, la membrana de Bowman, el estroma, DUA, Desmet y endotelio corneal, ¿no? En ese orden irían las capas de afuera hacia adentro. Esto es adentro del ojo y aquí adentro está el humor acuoso. Este humor acuoso, que vamos a ver que es un líquido que se parece mucho al líquido extracelular, se produce en esta región que se llaman los procesos ciliares. Se produce el líquido aquí y el líquido viene desde aquí atrás, recorre hasta delante del ojo, nutre córnea, todo el espacio anterior y de ahí digamos que en esta región que se ve más blanca, hay una red de trabéculas donde se drena este líquido y entonces se reabsorbe, ¿sale? Para su estudio, vamos a ver que al ojo lo clasificamos en una cámara posterior y una cámara anterior. La cámara posterior es de donde está el iris, concretamente la pupila, que sería el hoyo que estaría aquí. Para atrás es cámara posterior, todo esto es cámara posterior, y de la pupila hacia adelante es cámara anterior. En un acercamiento veremos aquí el cristalino del lado derecho, después del lado izquierdo, fíjense, arriba tenemos la córnea, después la córnea se continúa en el limbo esclerocorneal, que es esta región de transición. ¿Cómo lo sé? Aquí veo estas zonas que se abren más, que son parte de la red trabecular y que terminarán drenando al conducto de Schlemm, que se va a terminar drenando a los vasos sanguíneos. Esto de aquí, acidófilo, sería la esclera, ¿no? O la esclerótica más bien. Y después, yo les dije que debajo de la túnica fibrosa había una túnica vascular y en la porción anterior estaba el cuerpo ciliar, que es lo que vemos aquí, el cuerpo ciliar, sus procesos ciliares, hablaremos muy a detalle de estas estructuras en un momento, y el iris, ¿no? Que es esta estructura que está aquí en medio. En un acercamiento podemos ver cómo estos procesos ciliares, que son los que sintetizan el humor acuoso, lo sintetizan, este pasa de la cámara posterior, le da la vuelta a esta estructura que se llama el iris, y llega a la cámara anterior, y en la cámara anterior tenemos toda esta zona de hoyitos, ¿no? Todo esto de aquí, que es la red trabecular, y que va a desembocar en el conducto de Schlemm, y el conducto de Schlemm va a drenar a vasos sanguíneos, que aquí estamos viendo un vaso sanguíneo. Esto sería esclerótica, la córnea estaría hacia afuera del monitor. Vean, en un corte a lo ancho del ojo, aquí se puede apreciar muy bien. Si hiciéramos una línea imaginaria sobre el iris, todo lo que está del iris para atrás, esto es cámara posterior, ¿no? Entonces, de la parte anterior del cristalino a la parte posterior del iris, todo eso es la cámara anterior. Y después, la parte anterior del iris a la parte posterior de la córnea, todo esto es la cámara anterior. Y en todo esto hay este líquido llamado humor acuoso. Ya hablaremos en clase de las implicaciones clínicas de este humor acuoso y de la importancia del ángulo que tiene este limbo esclerocorneal para su buen drenaje. Y cuando no pasa esto, ¿qué puede pasar en nuestro ojo? Cuando vemos al ojo de frente, entonces lo blanco sería la esclerótica, la parte transparente que está por encima en la zona de color sería la córnea, al fondo, pues esto que es de color sería el iris y el orificio que es la pupila. Sabemos que justo atrás de esta pupila, aunque ahí no se ve, pues está el cristalino y más atrás estaría la retina, ¿sale? Y el limbo esclerocorneal sería esta orilla.
si bien en los cortes histológicos, ¿no? Uno lo ve así como una estructura a cada uno de los costados, pues en tercera dimensión en realidad la red trabecular y los conductos de Schlemm están todo alrededor de la córnea, todo alrededor de esto. Seguimos con la esclerótica, que quedamos que era la continuidad. Entonces ya hablamos de esta córnea transparente, ahora vamos a esta región blanca, que es la esclerótica. Entonces, la esclerótica, yendo de afuera hacia adentro, fíjense, aquí veo un músculo esteroesquelético. Esto, pues no hay músculo dentro del ojo, son los músculos extraoculares los que permiten el movimiento del ojo. Inmediatamente abajo de ellos encontramos un tejido conectivo laxo, que es estas fibritas que vemos aquí, que se llama lámina epiescleral, y después encontramos como tal la esclera, el estroma de la esclera, que también se le llama sustancia propia. Y lo que pueden ver ahí es un tejido conectivo denso regular, ¿no? Son fibras de colágena. También tenemos algunos proteoglicanos, colágenos tipo 3, ¿no? Estas fibras reticulares podemos encontrar. Y nada, ¿qué va a hacer este tejido conectivo denso y regular? Va a ayudar a darle soporte, a darle fuerza para la distensión, para que no se pueda ni inflar mucho el ojo, ¿no? Se aumenta la presión en su interior, puede soportar esa fuerza, pero también puede regresar a su estado basal, es decir, le va a dar un soporte estructural al ojo, a la estructura. Y después, la última capa de la esclera es esta línea que se ve como una línea punteada, ¿no? Aquí una rayita negra, aquí otra rayita negra, aquí otra rayita negra. Esta se llama la lámina fusca. ¿Y de qué se compone? Principalmente de colágenas, fibras elásticas, melanocitos, que es como la reconocemos por estas células pigmentadas, que son los melanocitos, y podemos hallar macrófagos. Y ya están viendo aquí adelante, en lo más profundo, tenemos parte de la capa vascular. Aquí vemos un vaso sanguíneo a lo largo, aquí se ven algunos eritrocitos, ¿no? Entonces, con esto terminaremos la túnica fibrosa, ¿no? Que es la esclerótica y la córnea, y el limbo esclerocorneal con las estructuras, ¿no? La red trabecular y el conducto de Schlemm. En la coroides, ¿no? Nos quedamos en la esclera, que era parte de la túnica fibrosa, y después la coroides sería, después de esta lámina fusca, que sería esta capa de células de melanocitos, de aquí para dentro del ojo, vean, tengo muchas células pigmentadas, un estroma de tejido conectivo laxo, muchos vasos sanguíneos, y estas regiones reciben nombres. La primera capa se llama la lámina supracoroidea, que es pues justo esta línea que se alcanza a ver en la imagen, ¿no? Que está formada por tejido conectivo laxo y melanocitos. Después la sustancia propia, que es tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos, abundantes vasos sanguíneos. Y después tenemos la lámina coriocapilar, que sería otra vez el límite interno de esta coroides, que vuelve a ser tejido conectivo laxo y también podemos encontrar capilares. Y después hay una membrana basal, que es esta región como más pigmentada, y esta membrana basal sostiene justo a un pigmento. Y este pigmento, perdón, a un epitelio pigmentado. Y este epitelio pigmentado ya es parte de la túnica nerviosa, de la retina, pero hablaré de eso en un momento. ¿Se acuerdan que esta coroides, les dije, en la parte de atrás es muy planita, pero conforme va yendo hacia la parte anterior del ojo se engrosa y forma una estructura llamada cuerpo ciliar? Este cuerpo ciliar se parece mucho en los componentes, sigue habiendo melanocitos, podemos encontrar tejido conectivo laxo, pero lo que lo caracteriza es la presencia de músculo liso. Aquí vemos mucho músculo liso, todas estas fibras que se ven muy eosinófilas es músculo liso y que nos van a ayudar precisamente a que el ojo pueda enfocar bien. Ahorita les explico ese fenómeno que se llama el fenómeno de acomodación. Está inervado por las fibras parasimpáticas. Hablaremos a nivel del iris, como la inervación autónoma por el simpático o el parasimpático es importantísima para poder regular el diámetro de la pupila. Sigo adelante. Este cuerpo ciliar va a tener algunas capillas, ¿no? La capa vascular, que va a ser digamos como el estroma, ¿no? Va a ser el tejido conectivo que tiene alrededor, junto con los vasos sanguíneos abundantes. Y después vamos a tener dos epitelios, fíjense. Aquí veo una serie de células que están pigmentadas, ¿no? Que están muy negritas porque tienen mucha melanina, y aquí abajo unas células muy claritas. Este primer epitelio, pues es el epitelio pigmentado, ¿no? Que se le llama, como es del cuerpo ciliar, pues es el epitelio ciliar pigmentado, y el otro es el epitelio ciliar no pigmentado. La relevancia aquí es que este epitelio ciliar no pigmentado es capaz de filtrar desde la sangre, o sea, permitir que de la sangre salgan nutrientes, electrolitos, aminoácidos, vitaminas, y permitir su paso hacia dentro del ojo para formar el humor acuoso. ¿Por qué? Porque resulta ser que este cuerpo ciliar tiene unos procesos, unas como proyecciones digitiformes, ¿no? Aquí vemos el cuerpo ciliar, sería toda esta estructura que está infiltrada por el músculo ciliar, y estos como churritos que se ven saliendo son los procesos ciliares. Y esos procesos ciliares están compuestos por el epitelio pigmentado y no pigmentado, y son muy parecidos a lo que veíamos en el sistema nervioso de los plexos coroides, ¿no? Que eran capaces de sintetizar líquido cerebroespinal. Bueno, pues estos procesos ciliares son como los plexos coroides del ojo, que sintetizan humor acuoso, por poner una analogía, ¿no? Para que se entienda. Si vemos en el acercamiento, aquí veo el epitelio pigmentado, ¿no? Que está en la parte más interna, y aquí una capa más acidófila, que es el epitelio no pigmentado, y aquí adentro el estroma.
Yendo más adelante, en la parte distal, quedamos que va la coroides, luego el cuerpo ciliar, con el músculo ciliar, sus procesos ciliares. Ahorita hablaré un poquito más. Estos procesos ciliares, les adelanto, tienen fibras elásticas que van hacia el cristalino. Son como puentes que establecen con el cristalino. Porque este cuerpo ciliar, según se contraiga o se relaje su músculo, va a acomodar si el cristalino se vuelve más bombacho o más plano. Ahorita hablamos de eso. Pero entonces, en la parte más anterior, después del cuerpo ciliar, terminamos en el iris, ¿no? Vean cómo aquí tengo el cuerpo ciliar y el iris ya vendría en esta región, ¿no? Como que es una proyección. Este iris, la parte más anterior es la que se ve más delgada, ¿no? Que se llama de hecho la lámina marginal anterior, que es nuevamente melanocitos con algunos fibroblastos, toda esta parte. Digamos que esta es la superficie que tú ves del ojo en una persona. Después, si te metes un poquito al estroma del iris, lo que vas a encontrar es muchos vasos sanguíneos, tejido conectivo laxo, puedes encontrar algunas células de inflamación, algunos macrófagos, y algo que es muy relevante es, no sé si alcanzan a percibir cómo aquí hay como una estructura, como una banda de células, todo esto a lo largo, como que se están acomodando. Aquí se ve muy claro el límite, como de estas células más rositas. Si hiciéramos un aumento, veríamos que estas son células de músculo liso. Este es el esfínter de la pupila, es el músculo esfínter de la pupila, el que nos ayuda a generar la miosis, hacer que la pupila se cierre. Y eso es estimulado por nervios parasimpáticos. Y después, entonces, recapitulando, lámina marginal anterior, estroma corneal, que incluye en su interior del estroma, perdón, estroma del iris, que corneal, estroma del iris, y que incluye en su interior el músculo esfínter de la pupila, y después tengo dos epitelios nuevamente. Este epitelio más clarito, que es el epitelio anterior, que son células muy interesantes. Vamos a ver en la imagen de aquí abajo, tengo el estroma, con los melanocitos y demás. Aquí veo células de músculo, estas son células de músculo del esfínter de la pupila, pero aquí abajo veo estas células que son chaparrillas, que son muy claras, aquí veo uno de sus núcleos, son células epiteliales, pero son muy curiosas porque la mitad superior funciona como un epitelio cúbico, pero digamos que de la cintura para abajo se vuelve una célula de tipo contráctil, es una célula que es capaz de contraerse y está dispuesta a todo lo largo del iris, ¿no? Y entonces, ¿qué logra con esto? Que si se contrae el iris se abre y entonces puedo producir midriasis. Estas células de músculo, de epitelio, perdón, están inervadas por las fibras simpáticas, ¿no? De ahí que sepamos que cuando una persona está en estado de alerta, sus pupilas se abran y cuando está en estado de relajación, sus pupilas tienden a cerrarse. Y por último, tengo esta capa de células pigmentadas, que es el epitelio pigmentado posterior. Vean, esta es la imagen, entonces lámina marginal anterior, después el estroma como tal, y vean en el estroma, aquí se ve muy bien el esfínter de la pupila, ¿no? El esfínter constrictor del iris, y después aquí muchos vasos sanguíneos, algunos melanocitos, evidentemente dependiendo de qué tantos melanocitos hay aquí, pues tu color de ojos es más oscuro o más claro. Después aquí abajo está doble epitelio, ¿no? Que sería el epitelio anterior, que produce o forma, perdón, el músculo dilatador o el esfínter dilatador de la pupila, y el epitelio pigmentado posterior. ¿Para qué sirven tantos pigmentos en el ojo? Principalmente para que no rebote la luz, para que cuando entren los fotones no anden chocando en las paredes, sino que se absorba la luz y podamos ver. Si no, todo el día estaríamos como lampareados, como deslumbrados. Y esto nos lleva a la capa más profunda del ojo, que es la retina. Cuando vemos una imagen macroscópica del ojo, tenemos que identificar algunas estructuras. Una es el disco óptico, que es por donde emerge, por donde sale el nervio óptico de cada ojo, y a un costado, casi siempre sale, no casi siempre, siempre sale la línea media, vamos a encontrar una región más deprimida, ¿no? Y que se ve, cuando uno la ve a través de un oftalmoscopio, se ve como una mancha más amarillenta, y esta es la mácula lútea, y esa depresión se llama la fobia central. ¿Cuál es la importancia de estos dos puntos? Bueno, el primero, al ser la emergencia del nervio, solo hay fibras nerviosas, ahí no hay células fotorreceptoras, entonces este es el punto ciego de la retina, y en el otro, por contraparte, es el punto de mayor agudeza visual, es donde hay una mayor cantidad de conos. De hecho, prácticamente no hay bastones, solo son conos, y las capas de la retina, que son 10, en vez de estar apiladas una arriba de la otra, como que se abren en pergamino para que directo entre la luz y le pegue directamente a estos fotorreceptores. De ahí que es el máximo punto de agudeza visual. Cuando vemos el ojo de una persona, aquí obviamente está preparado. Lo que se hace en estos casos es que se le pide al paciente, se le da unas gotitas para dilatar la pupila y poder ver muy bien toda la retina. Usualmente ustedes con el oftalmoscopio solo ven un 20% de lo que están viendo aquí. Pero bueno, ¿qué cosas tengo que detectar? Esto, que es la emergencia del nervio óptico, que es el disco óptico. ¿Cómo lo sé? Porque de ahí surgen todos los vasos sanguíneos. Siempre de ahí vemos la arcada superior y la arcada inferior, ¿no? De los vasos sanguíneos. Reconocemos las arterias, que son un poco más brillantes, y las venas, que son un poco más anchas y más planas, no se ve como con un relieve. Siempre vienen en pares, ¿no? Siempre viene arteria con su vena, por lo general. Y
Después, hacia la región más central, podríamos encontrar esta zona que está más pigmentada, que es la mácula lútea, y yo sé que aquí hay una depresión, aunque no la vea, pero yo sé que existe, que es la fobia central, ¿no? Que este es el punto de máxima agudeza visual, y que de hecho ningún vaso sanguíneo debe de atravesar por aquí, tiene que verse limpia, como es este caso, ¿no? Esta es una retina, pues, normal. Siguiendo adelante, cuando vemos histológicamente la retina, y no te me asustes, pero vemos todo este grupo de células, ¿no? Y son 10 capas las que conforman la retina. Empezamos por el epitelio pigmentado, que es esta capa de hasta arriba, ¿sale? Ojo, la luz entra por aquí abajo. La luz entra, ojo, vamos a, ayúdame, sígueme en este viaje. La luz entra por tu ojo a través de la córnea, atraviesa el líquido que es el humor acuoso, atraviesa el cristalino, atraviesa el cuerpo vítreo, y después tiene que atravesar las 10 capas de la retina de la capa 10 hacia la 9, ¿sale? Aunque la capa 1, tú podrías pensar que es la más directa en contacto con la luz, no, es la más profunda, es la última capa que atraviesa la luz. Entonces la luz tiene que atravesar todo este conjunto de células para poder percibirse. Y ahí te va. Empezamos con el epitelio pigmentado, y este epitelio pigmentado, si te acuerdas, tenía una membrana basal, que era la membrana de Bruch y que era parte de la coroides, ¿no? Que era otra de la, parte de la túnica vascular. Y después de este epitelio pigmentado, podemos ver que está esta región más clara, que es la capa de conos y bastones, y vemos una especie de línea ahí que se delimita. Esta es la capa limitante externa. Después tenemos una capa de núcleos, que adelantando noticias son de los núcleos de los conos y bastones, ¿no? Entonces la capa nuclear externa. Después estos conos y bastones se tienen que comunicar con alguien, que son las neuronas bipolares, que son los núcleos que ve aquí abajo. Ve cómo se ven sus ojitos de lechuza, como buenas neuronas, ¿no? Entonces estas neuronas bipolares se comunican con los conos, y eso es mediante sinapsis. ¿Y dónde están esas sinapsis? Aquí en medio, en la capa plexiforme externa, ¿no? Entonces, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, que son los núcleos de las bipolares, capa plexiforme interna, que son los núcleos de las bipolares, estableciendo sinapsis con las siguientes células, que son las células ganglionares. Entonces, la plexiforme interna ve esa conexión. Y después viene la capa de células ganglionares, que son las que producen, que su axón va a formar al final el nervio óptico, ¿no? Entonces, la siguiente capa es la de los axones de las células ganglionares, que son las fibras nerviosas, y al final la limitante interna, que es la última capa de la retina. A grosso modo, creo que las células más importantes son el epitelio pigmentado, conos y bastones, bipolares y ganglionares. Si entiendes cómo están distribuidas estas, vas a entender las capas de la retina. Voy adelante con cada una. Mira, fíjate, esto que parece así como un cerrito, ¿no? Como si fuera la imagen de un paisaje medio psicodélico, son las capas de la retina. Y justo lo que estamos viendo es la zona de la fobia central, el punto de máxima agudeza visual. Fíjate, aquí se ven muchas capas de la retina. El epitelio pigmentado empieza aquí abajo, que se ve como en rojo naranjita, ¿no? Y van hacia arriba, las 10 capas. Esta sería ya la limitante. Y vean cómo estas capas se hacen chaparritas, de modo que en esta región prácticamente estamos viendo únicamente conos y bastones. De ahí que sea, perdón, únicamente conos. De ahí que sea la capa de mayor agudeza visual, esta fobia central. Espero que quede más claro con las siguientes imágenes. Vean, voy describiéndote la imagen de la derecha con el esquema de la izquierda. Entonces, fíjate, hasta aquí abajo está la coroides. Si te acuerdas, la coroides tenía estas regiones muy vascularizadas y quedamos que tenía la membrana de Bruch, que era esa última línea. Y esa membrana de Bruch es la membrana basal de ¿quién? Del epitelio pigmentado, que es la primera capa de la retina, que son estas células como color mostacita. ¿Ves? Son células cúbicas, es un epitelio cúbico simple y tiene microvellosidades. Y estas microvellosidades están tragando estas porciones de los conos y bastones. Te presento, este que es azulito es un bastón, este que es rosita es un cono, ¿sale? Y tiene un segmento externo, que son estas como paletitas que se ven aquí afuera. Entonces, el epitelio pigmentado se traga prácticamente, fagocita los segmentos externos de conos y bastones. Aquí es donde se lleva la magia, en la cual el fotón llega y estimula estas células para mandar el impulso. Sigo adelante. Si te das cuenta, de donde termina esta relación entre la célula pigmentada y el segmento externo de los conos y bastones, empieza esta célula en verde, que es una célula enorme. Empieza en este segmento externo de los conos y bastones y termina hasta aquí arriba, hasta que prácticamente envuelve a todas las capas de la retina, excepto el epitelio pigmentario. Esta célula enorme que tiene su núcleo en esta región, que está dibujada en verdito, en verde, obviamente no la puedes ver bien aquí, tal vez este núcleo que vemos sea de ella, tal vez, y es algo que se llama célula de Müller. Y las células de Müller, se escribe Müller, con doble L, Müller, la célula de Müller tiene la característica de ser una célula glial. Es una célula muy parecida a las células de la glía. Recubre a todas estas células nerviosas, ¿no? A las células ganglionares, a las amácrinas, a las bipolares, a las horizontales y a los fotorreceptores, y los protege y les ayuda con su nutrición. Entonces es como una célula de sostén y de soporte estructural y nutrimental. En fin, el límite de esta célula de Müller es el que define que hay una capa limitante externa, ¿no? Es donde empieza la célula de Müller. Después viene la capa nuclear externa, que es donde están los núcleos de los conos y bastones.
la capa plexiforme, que es donde tenemos las uniones entre neuronas bipolares y conos y bastones, que es esta región de acá, ¿no? La plexiforme externa, después nuclear interna, que son las neuronas bipolares, plexiforme interna, que es la sinapsis de las ganglionares que están aquí arriba con las bipolares, ganglionares, la capa de células ganglionares, después las fibras nerviosas de estas células ganglionares que constituyen la capa de fibras nerviosas y la capa más superficial, que sería la capa limitante interna. Ahora vamos a ver algunos detalles. Este epitelio pigmentario, que está en amarillito, ¿no? Es un epitelio cúbico simple con melanina, tiene uniones ocluyentes sin nexo. ¿Por qué? Porque se mantienen en comunicación. Todas estas células están conectadas entre ellas mismas, ¿no? Mediante uniones ocluyentes, y también hacen una capa impermeable para que el líquido, si te acuerdas, hay un líquido gelatinoso, que es el cuerpo vítreo, pues no trate de meterse, ¿no? Entonces trata de ser impermeable para que nada separe. ¿Cuál es el problema? Que si se mete líquido entre las capas, pues podría separarlas, ¿no? Los desprendimientos de retina por ahí empiezan. Estas uniones celulares ayudan a que se evite. Después tiene estas microvellosidades que rodean estos segmentos externos de conos y bastones. Y ahorita te hablo del retinal, de cómo se hace este cambio de trans a cis retinal. Algo importante del epitelio pigmentado es que al ser negro, lleno de melanina, pues absorbe la luz, ¿no? Es decir, impide que ande rebotando por aquí y por allá. Después viene la capa de conos y bastones formalmente, pero únicamente se refiere al segmento externo de los conos y bastones. Ahorita vamos a hablar de la microanatomía de estas células. Después tenemos la capa limitante externa, que como ya te dije, está formada por la célula de Müller, ¿no? Donde inicia la célula de Müller. Capa nuclear externa, que es donde vamos a encontrar los núcleos de los conos y bastones, y también las porciones somáticas de estas células, donde tienen las mitocondrias, ¿no? Y todos sus organelos. Ahorita, insisto, voy a hablar más a detalle de estos fotorreceptores. Capa plexiforme externa, que es donde establecen la sinapsis entre los bastones, neuronas bipolares, conos, neuronas bipolares, y vamos a encontrar otras neuronas, que son estas, que se llaman neuronas horizontales, que pueden establecer conexiones con conos y bastones y con bipolares, y sirven para modular un poco la intensidad de la señal, ¿no? Como para ajustar el brillo de la intensidad con la que se manda la información al cerebro. Después viene la capa nuclear interna, donde tenemos principalmente núcleos de neuronas bipolares, aunque también podemos encontrar núcleos de las células de Müller, ¿no? Estas grandes verdes gigantes, de células horizontales y de unas neuronas llamadas amacrinas, que son estas estas rojas, estoy daltónico, de estas rojas. Dato curioso, estas neuronas amacrinas son neuronas multipolares, pero carecen de axón, no tienen axones, son puras dendritas. Es muy interesante. Hay estudios extensísimos únicamente de las neuronas amacrinas. Pero bueno, ya si tienes curiosidad, métete a buscar sobre las neuronas amacrinas. Hay subtipos y hay incluso enfermedades que se les atribuyen. Y a mí me parece fascinante porque es una neurona que rompe los estereotipos, porque no tiene axón, ¿no? Y todas se supone que deben de tener, pues esta no tiene. Sigo adelante, la capa plexiforme interna, que es donde se dan los vínculos, ¿no? La sinapsis de las neuronas bipolares con las ganglionares, pero también de las neuronas amacrinas con ganglionares, de neuronas amacrinas con bipolares, ¿no? Entonces, en esta capa plexiforme interna la vamos a encontrar. Después la capa de células ganglionares, donde están pues los somas de estas células ganglionares, que van a, con sus dendritas, recibir la información y mediante su axón transmitir la información, y todos estos axones juntos van a formar el nervio óptico. Entonces, dan origen a la capa de fibras nerviosas. Y por último, la célula de Müller, como buena célula glial. Aquí no tenemos células de Schwann ni oligodendrocitos. Esos nacen hasta que sales del ojo. Entonces, ¿quién se encarga de recubrir estas fibras? La célula de Müller. Por eso te digo que es como una célula de la glía. Y vean, aquí está, ¿no? Cómo llega la luz y tiene que atravesar todas estas capas para llegar hasta este otro extremo y poder percibirse. Es impresionante. Están tan bien acomodadas que pueden atravesar y no me interfieren para ver todas estas células. Y hablando de los fotorreceptores, ¿no? Entonces los bastones son más delgaditos. Vean cómo tienen distintos segmentos. El segmento externo, que es esta porción que se ve muy pigmentada, que está llena de pilas de discos, parecen los cloroplastos de las plantas, ¿no? Pero bueno, en estos vamos a ver que hay unos pigmentos. Ahorita hablaré un poco de la fisiología de lo que pasa aquí, porque se tiene que hiperpolarizar esta región de la célula para poder transmitir señales. Después, estas zonas externas, segmentos externos, están conectados por un tallo de conexión, que es este de aquí, ¿no? Aquí tiene el cono su tallo de conexión, aquí el bastón. Y después viene el segmento interno, que es donde encontramos todas las zonas de organelos. Vean, la cantidad de mitocondrias que hay en los bastones es mucho más limitada que la que hay en los conos. Los conos tienen gastan mucha energía, son los que perciben la mayor agudeza visual y son los que perciben el color. Los conos son más, los bastones son más como antiguos en la evolución y son células que con poca luz pueden percibir ciertas tonalidades, ven en grises, ¿no? Y ahorita les hablaré un poco de sus funciones. Después llega la región nuclear, ¿no? Que pues está el núcleo, y después la región sináptica, ¿no? Que típicamente es más chiquita la región sináptica de los bastones y mucho más amplia la de los conos. Y vean, ¿para qué me sirven estas células? Con poca luz, un bastón se va a poder activar. Es decir, cuando hay zonas de penumbra, cuando en la noche hay muy poca luz y tratas de ver a tu alrededor, casi todo se ve pues negro o en tonos de grises, no percibes bien los colores. Y esto es porque únicamente estás usando tu visión nocturna o escotópica. Y esto es gracias a estos bastones.
ven prácticamente intensidades de blanco y negro, o sea, toda la escala de grises. Tienen un pigmento aquí arriba que se llama rodopsina, que es el pigmento por el cual se pueden los fotones hacer un cambio químico y transmitir esta información fotónica en algo químico y de ahí mandar una señal mediante una sinapsis. Ahorita hablo de esa parte. Y los conos, que requieren mucha más intensidad de luz, para poder ver a color necesitamos mucho más luminosidad que para estimular un bastón, nos ayudan con esta visión diurna o fotópica, perciben los colores y nos dan la agudeza visual, la capacidad de ver detalles muy finos. Su tipo de opsina es la iodopsina, y algo importante de estos conos es que existen tres tipos. No sé si estén familiarizados, pero en colores pigmento decimos que los colores primarios son amarillo, azul y rojo, pero en colores luz, los colores base de los colores luz son el RGB, que es el rojo, el verde y el azul, ¿no? Entonces existen estos tres tipos de cono, los que reciben o se excitan a ondas de frecuencia en la tonalidad de los rojos, otros en tonalidad de los verdes y otros en tonalidad de los azules. Sabemos que hay algunos otros subtipos, hay algunas personas que pueden tener conos de un cuarto tipo, que son los verde-amarillo, y que estas personas típicamente pueden discernir mejor, discriminar mejor entre colores. Gente que es muy visual, que puede decirte, no, esto es un naranja, esto es un chedrón, esto es un ladrillo, ¿no? Muchas veces es porque tiene conos que probablemente le ayuden, y esto pues tiene funciones vestigiales. Si no supiéramos bien apreciar el color de un fruto o de una flor, pues podríamos cometer el error de agarrar el incorrecto o de uno que esté en mal estado, ¿no? Entonces, hemos sido recolectores durante muchos miles de años y probablemente se ha desarrollado nuestro sistema visual a la medida de estas necesidades. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Te voy a mandar un link con un video de cómo se activan estas células, pero te cuento rápido. En esta zona de los discos que vemos aquí arriba, ¿no? Que son estas zonas como de disquitos, esta es la membrana celular de esa zona de los discos, y tenemos estas rodopsinas, ¿no? Que aquí te puse. Tenemos la rodopsina para bastones y yodopsina para los conos. Bueno, estas rodopsinas son proteínas de transmembrana que forman como una canastita, y esta canastita tiene en su interior una molécula, que es la que ves aquí adentro, que es un retinal, y este retinal puede cambiar de las posiciones cis a la posición trans. Cuando cambia su configuración, empuja a este carrete de proteínas de rodopsina y hace que se active una proteína intracelular, que es la transducina, que no es más que una proteína G que activa a una fosfodiesterasa. Lo que hace es, entonces, la rodopsina tiene al retinal adentro. Le llega el fotón, el retinal se mueve, cambia de posición, eso mueve la rodopsina. Al moverse la rodopsina, la transducina se activa, se desprende la subunidad alfa y llega con la fosfodiesterasa y la bloquea, de modo que ya no se pueda producir más GMP cíclico. Más bien se empieza a dejar de producir GMP cíclico. ¿Y esto qué condiciones genera? El GMP cíclico en las células fotorreceptoras permite que estén abiertos canales de sodio y de calcio. Entonces permite que entren cargas positivas y mantiene la membrana despolarizándose. Acuérdense que la membrana celular típicamente es adentro negativa y afuera positiva. Si todo el tiempo te están entrando iones positivos, estás despolarizando todo el tiempo. Los fotorreceptores suelen estar despolarizando. Y es cuando reciben la luz que cambian, cierran su capacidad de producir GMP cíclico mediada por esta transducina que fue activada por el cambio en la posición cis trans del retinal de la rodopsina, amén, ¿no? Y todo eso hace que no entren iones de sodio a la célula, y entonces empieza a haber una hiperpolarización, es decir, se vuelve muy negativa la membrana en la carga interna, y eso es la señal que dice estoy viendo un color, ¿no? O estoy viendo luz. Hay una proteína que se mete aquí entre estas dos, entre la restina y la transducina, perdón, entre la rodopsina y la transducina, que se llama arrestina, y que puede bloquear esta acción. En el video seguramente te quedará mucho más claro, pero bueno, te dejo aquí un breve resumen. Son conceptos de fisiología, no es importante que lo sepas a fondo, obviamente no te estorba si lo sabes, y si te parece interesante, creo que está muy padre, porque es muy particular. Estás volviendo un impulso lumínico, un fotón, se está volviendo un gradiente bioquímico que después va a conducir corriente eléctrica para llegar a la corteza visual y decirte eso es un rojo, eso es un azul, eso es un verde. Está increíble. Yendo un poco con detalles del resto de las células, neuronas bipolares, ¿no? Que te dije que se vinculaban por un lado con sus dendritas con conos y bastones, y su axón con las células ganglionares. Y fíjate, cuando hablamos de los conos, la relación es 1 a 1. Cada cono tiene una neurona bipolar a su cargo, o bueno, más bien se comunica con una neurona bipolar. Cuando eres un bastón, puedes tener una sola neurona bipolar, puede establecer contacto con varios bastones. Después tenemos células horizontales que, como les dije, se comunican con conos y bastones y pueden modular la luminosidad. Las células de Müller, que son estas células como tipo gliales, ¿no? Que recubren a todas las capas de la retina y establecen el límite de la capa limitante interna y externa. Las células o neuronas amácrinas, que te dije que son estas neuronas multipolares sin axón y que establecen sinapsis con otras, también regulatorias. Y las células ganglionares, que como tal van a formar el nervio óptico, ¿no? Sus emergencias, sus axones formarán el nervio óptico. Y ven, aquí tenemos las capas de la retina,
¿no? Fíjate, aquí está desprendida la retina. Casi siempre donde se desprende es del epitelio pigmentario con la zona de conos y bastones. Porque si te acuerdas, el epitelio pigmentado con sus microvellosidades solo está fagocitando al cono o al bastón. Entonces no hay una unión fuerte ahí, es muy fácil que se separe. Si hiciéramos un aumento, según en esta región veríamos el epitelio pigmentado y aquí veríamos los conos y bastones flotando y ya el resto de las capas de la retina hacia arriba. Y ven aquí la emergencia del nervio óptico. Respecto a cómo se nutre la retina, las capas más profundas, que son las primeras 5, las nutre la túnica vascular, concretamente la lámina coriocapilar, que está llena de vasos sanguíneos, y las partes más superficiales se nutren por las arterias y venas centrales de la retina, las que veíamos que emergían del nervio óptico. Bueno, no del nervio, sino del disco óptico, perdón. Ahora, hablando de los medios dióptricos, es decir, de las estructuras que permiten el paso de la luz, ya hablamos de la córnea, lo siguiente era este líquido llamado humor acuoso, obviamente es un líquido transparente para permitir el paso de la luz y característicamente tiene altas concentraciones de sodio, puede tener vitaminas y puede tener aminoácidos, tiene poco potasio, poca glucosa y poca urea. De hecho, en los diabéticos pues se llegan a alterar estas cosas y por eso a veces ven borroso, cosas así, es una de las fisiopatologías. ¿Dónde se produce? Ya vimos que en la cámara posterior, en los procesos ciliares del cuerpo ciliar. ¿Cómo circula de la cámara posterior a la anterior? ¿Dónde se reabsorbe? En la red trabecular, que si te acuerdas está en el limbo esclerocorneal y a través del conducto de Schlemm, y su función principal, la regulación de la presión intraocular, así como nutrir a la córnea, ¿no? Ayuda un poco a la nutrición. Y mira, aquí está el esquema. Tengo el cuerpo ciliar con sus procesos que producen el líquido, de la cámara posterior viaja a la anterior y se reabsorbe a través de la red trabecular al conducto de Schlemm y de ahí a los vasos, ¿no? A los vasos sanguíneos. Y aquí otra representación de la misma región. Lo mismo, y aquí nada más quiero hacer hincapié, mira, en estos procesos ciliares, cómo están estas fibras que están contactando el cristalino. ¿Por qué? Pues porque voy a ir a hablar del cristalino, ¿no? Que es el siguiente medio dióptrico. Este cristalino, pues es como una lenteja, ¿no? Transparente, es un lente biconvexo, y está fijado por una zónula llamada la zónula de zinc, que son prácticamente fibras elásticas. Ahora, imagínate estos procesos ciliares que tienen estas fibras elásticas que contactan al cristalino, pero ahora piensa que esto es en tercera dimensión. Entonces el cristalino se ve literal como esta lupa, ¿no? Y entonces tengo en todo alrededor fibras elásticas que lo están tensando, como un tumbling, ¿no? Que está tensado a todo alrededor de su tubular por los resortitos. Entonces el tumbling sería el cristalino y los resortitos sería la zónula de zinc. Y el tubo al que se agarran serían los procesos ciliares. Este sirve para el proceso de acomodación y ahora checa esto. En la imagen de arriba, ve, el proceso ciliar se ve plano. Al estar planito, ¿qué es lo que sucede? Se tensan esta zónula de zinc y hace que el cristalino se alargue, se estire. En el momento en el que el proceso ciliar, perdón, el músculo ciliar del cuerpo ciliar se contrae, cuando se contrae el músculo se hace bolita, ¿no? Entonces, en este caso, al hacerse bolita, disminuye la distancia que había del cuerpo ciliar al cristalino, disminuye, se acorta. Eso relaja a la zónula de zinc y hace que el cristalino se vuelva más bombacho. ¿Para qué me sirve una a la otra? Cuando el músculo ciliar está relajado, como es en esta región, y está muy planito, la zónula de zinc está tensa y eso hace que el cristalino esté como extendido, como alargado, ¿no? Pero el músculo ciliar está relajado y eso sirve para cuando vemos de lejos. Por eso cuando vemos de lejos estamos relajando el músculo ciliar. Cuando vemos de cerca, lo que pasa es que el músculo ciliar se contrae, se abomba, eso relaja la zónula de zinc y hace más esférico el cristalino y eso sirve para la visión cercana. De ahí que cuando leemos durante mucho tiempo, pues nos empieza a veces a doler un poco los ojos, a sentirse cansados. Puede ser por este músculo ciliar que está continuamente en contracción. Y bueno, este cristalino, cuando lo vemos en la histología, es re bonito porque, bien, tiene una cápsula que es toda esta orillita como oscurita que se ve, que es una membrana basal. ¿Y es la membrana basal de quiénes? De estas células. Estas células, en vez de ir hacia afuera, van hacia adentro. ¿Y qué es lo que pasa? Nacen en la parte anterior del cristalino y conforme se van diferenciando de ser un epitelio cúbico prácticamente, se van haciendo cada vez más largas, más largas, más largas, hasta que ven aquí, parece que ya se están poniendo hacia lo largo y vean, una célula, su citoplasma lo lleva hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba y hasta abajo, hasta abajo. Entonces se hacen largas, 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 al grado que ya ni siquiera se llaman células, o sea, ya no son el epitelio, ¿no? Del cristalino, ya son las fibras del cristalino. Entonces, ¿cómo se llama? Esta es la misma célula, ¿no? Que nace aquí, es muy cúbica, se va haciendo más larga hasta que se vuelve parte de la región central del cristalino. La cápsula es la membrana basal. Estas células, cuando son epiteliales todavía, cuando están alineaditas, son el epitelio subcapsular y las fibras del cristalino es cuando ya están largas. Vean cómo los núcleos aquí se ven muy intensos y conforme nos vamos metiendo al centro del cristalino se ven un poco menos intensos. Vean esta otra imagen, no tiene muy buena resolución, pero fíjense,
Esta es la porción anterior del cristalino y veo muy moradito porque están todos los núcleos ahí, todo como una línea punteada. Y si ven, aquí como que desaparece y ya no veo núcleos aquí atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que los núcleos que estaban aquí en realidad se vuelven estas bolitas. Esos puntitos que se ven son las células que se están alargando y se están volviendo parte de las fibras del cristalino. Y van perdiendo sus núcleos, al grado que aquí al centro ya no voy a encontrar prácticamente núcleos de células, nada más todos los elementos fibrilares de cristalina que tienen estas células en su interior. Desgraciadamente, este cristalino es susceptible de envejecimiento y se va a ir opacificando con el tiempo, se va poniendo más blanquito, menos translúcido, y es el origen, por ejemplo, de las cataratas. Y bueno, el último medio dióptrico que nos falta sería el humor vítreo. El humor vítreo es esta gelatina que está en la parte posterior del ojo. ¿Y de qué se constituye? Principalmente de agua. ¿Pero qué le da esta capacidad de viscosidad? El ácido hialurónico y la colágena. ¿Quién lo sintetiza? Unas células que se parecen a los fibroblastos que están allá adentro, que se llaman hialocitos, ¿no? Y estos hialocitos son capaces también tienen funciones también de fagocitosis. Si llegara a haber detritos celulares o algo que se tenga que comer, pues ellos se lo comen, ¿no? Sirve como medio de difracción, pero también sirve para mantener como relleno el ojo y que sea menos fácil de ser colapsable. Y hasta aquí sería la parte de ojo. Vamos a dejarlo en este punto y te voy a pedir que vayas estudiando los anexos del ojo, ya que revisaremos brevemente los anexos del ojo en la siguiente clase, así como la parte de oído. Espero que haya quedado claro todo y si no, pues ya sabes, vuelve a correr el video, vete a leer, ve a buscar otros recursos, lo que sea necesario para que lo entiendas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos.